En el foro de Reddit hoy. Pensé que había perdido a mi mejor amigo cuando nos mudamos, pero el destino tenía otros planes. Crecimos en la misma calle, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Las veredas siempre olían a pasto recién cortado y pan tostado de las meriendas. Yo era Lucas, un chico flaco, callado, más atento a las nubes que a la pelota. Tomás era lo contrario, risueño, inquieto, el que siempre tenía las rodillas raspadas y una idea nueva. Desde que nos conocimos a los 6 años fuimos inseparables. Jugábamos hasta que caía el sol, compartíamos los útiles del colegio, los castigos y los secretos. Éramos 2 piezas del mismo rompecabezas. Mi mamá decía que cuando no sabía dónde estaba, bastaba con llamar a la casa de los García, seguro estaba con Tomás. La vida parecía un verano infinito hasta que la mudanza llegó como una tormenta. Su padre consiguió trabajo en otra provincia y, de repente, todo se redujo a cajas y despedidas. Recuerdo el sonido hueco del camión de mudanza y a Tomás parado en la vereda, con la bici azul entre las manos. Para que no te olvides de mí, me dijo. Yo tenía 11 años y un nudo en la garganta que todavía, a veces, siento. Esa tarde entendí que algunas promesas de amistad se rompen sin querer. Pasaron los años. Guardé la bici, crecí, terminé el colegio, pero cada vez que pasaba frente a esa casa vacía me parecía escuchar nuestras risas adentro. Crecimos en la misma calle, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Las veredas siempre olían a pasto recién cortado y pan tostado de las meriendas. Yo era Lucas, un chico flaco, callado, más atento a las nubes que a la pelota. Tomás era lo contrario, risueño, inquieto, el que siempre tenía las rodillas raspadas y una idea nueva. Desde que nos conocimos a los 6 años fuimos inseparables. Jugábamos hasta que caía el sol, compartíamos los útiles del colegio, los castigos y los secretos. Éramos 2 piezas del mismo rompecabezas. Mi mamá decía que cuando no sabía dónde estaba, bastaba con llamar a la casa de los García, seguro estaba con Tomás. La vida parecía un verano infinito hasta que la mudanza llegó como una tormenta. Su padre consiguió trabajo en otra provincia y, de repente, todo se redujo a cajas y despedidas. Recuerdo el sonido hueco del camión de mudanza y a Tomás parado en la vereda, con la bici azul entre las manos. Para que no te olvides de mí, me dijo. Yo tenía 11 años y un nudo en la garganta que todavía, a veces, siento. Esa tarde entendí que algunas promesas de amistad se rompen sin querer. Pasaron los años. Guardé la bici, crecí, terminé el colegio, pero cada vez que pasaba frente a esa casa vacía me parecía escuchar nuestras risas adentro. Durante semanas hablamos todos los días. Empezamos con anécdotas tontas y terminábamos hablando de lo que realmente nos dolía, las veces que nos sentimos fuera de lugar, el miedo a no cumplir las expectativas de los demás. Me contó que su padre nunca había estado conforme con su trabajo artesanal, que lo quería ingeniero. Yo le confesé que, aunque trabajaba en lo que me gustaba, a veces me sentía un fraude. Era extraño, pero hablar con él hacía que todo pesara menos. Un mes después me escribió: viajo a tu ciudad por un pedido grande, ¿nos vemos? No dormí la noche anterior. Nos encontramos en un café del centro. Lo reconocí enseguida, la misma mirada, solo que más serena. Cuando sonrió, el tiempo retrocedió 15 años. Nos abrazamos y fue como inhalar aire después de mucho tiempo bajo el agua. Charlamos horas. Me contó que seguía viviendo solo, que no tenía pareja, que le costaba confiar. Yo escuchaba y pensaba que tal vez nunca dejó de ser mi persona favorita. Cuando nos despedimos, me dijo: te extrañé más de lo que pensé que se podía extrañar a alguien. Volví a casa con una mezcla de vértigo y felicidad. Por primera vez en años sentí que algo volvía a su lugar. Después de ese reencuentro no pasó un solo día sin que habláramos. A veces me mandaba audios mientras trabajaba en su taller, se escuchaba el ruido del serrucho y el golpe seco del martillo. Otras veces hacíamos videollamadas improvisadas mientras yo cenaba. Nos reíamos de cualquier tontería, como si intentáramos recuperar todo el tiempo perdido. El invierno llegó y con él una sensación nueva, ya no era solo amistad. Lo noté cuando me envió una foto de un mueble recién terminado y le respondí que me gustaba ver lo que hacía con las manos. El silencio posterior fue breve, pero denso. Al día siguiente me escribió: me encantaría verte otra vez, pero no como amigos que se ponen al día. Nos encontramos en el mismo café.
Esta vez no hubo abrazos nerviosos ni charlas sobre el pasado. Solo una mesa, 2 cafés, y la tensión de quien sabe que está a punto de cruzar una línea que ya existía desde siempre. Me tomó la mano, y no la solté. No fue un beso cinematográfico ni un momento perfecto, fue torpe, tímido, pero real. Esa noche, al volver, me miré al espejo y me reí. Pensé que por fin entendía qué era lo que había estado buscando todos esos años, no era amor nuevo, era el de siempre, solo que había aprendido su nombre. Comenzamos a vernos con frecuencia. Fines de semana, feriados, cualquier excusa servía. Cuando no podíamos, pasábamos horas conectados, contándonos detalles de nuestros días. A veces, cuando venía a la ciudad, se quedaba en mi departamento. Se levantaba antes que yo, preparaba café, ponía música suave y abría las ventanas aunque hiciera frío. Decía que el aire fresco le recordaba a su taller. Yo lo observaba en silencio, intentando memorizar cada movimiento, como si temiera que se desvaneciera al parpadear. Había algo hipnótico en su forma de existir, en cómo se acomodaba la camisa o se reía cuando algo salía mal. Una tarde, mientras cocinábamos, me dijo, ¿sabes que nunca le conté a nadie lo que sentí por vos de chico? Tenía miedo de que te alejaras. Le respondí la verdad, yo también sentía algo, pero no sabía cómo llamarlo. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego me abrazó por detrás, apoyó la frente en mi hombro y murmuró, entonces valió la pena esperar. Esa frase se quedó conmigo. Era una promesa disfrazada de simpleza. Con el tiempo, empezamos a compartir más que fines de semana. Íbamos al río, al cine, a ferias de antigüedades. Nos gustaba caminar sin rumbo, comentar cosas sin importancia y reírnos de los planes que nunca cumplíamos. A veces me quedaba en su taller mientras trabajaba. Me gustaba verlo concentrado, las manos firmes, el olor a madera recién cortada. Yo lo ayudaba a lijar o a sostener piezas, aunque más de una vez solo estorbaba. Él se reía y decía, sos mejor compañía que herramienta. Pero fuera de ese pequeño mundo nuestro, las cosas eran distintas. Su padre no quería saber nada. Cuando se enteró de lo nuestro, dejó de hablarle. En mi casa, mi madre fue más suave, pero le costaba entender. Hubo días en que el peso de la desaprobación nos desanimaba. Yo me enojaba, él se encerraba en sí mismo. A veces discutíamos por tonterías solo para no hablar de lo que dolía. Hasta que un domingo decidimos ir a visitar a su abuela. Era la única que siempre le había mostrado cariño sin condiciones. Nos recibió con empanadas, mate y una calma que parecía de otro tiempo. Yo siempre supe que entre ustedes había algo lindo, dijo, sin levantar la vista del tejido. Fue la primera vez que alguien nos aceptó sin reservas. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, sentí que pertenecíamos a algún lugar. La abuela de Tomás, doña Elvira, se convirtió en nuestro refugio. Cada domingo íbamos a verla, aunque fuera solo un rato. Ella siempre tenía algo para decir, una historia vieja, una receta o un consejo disfrazado de broma. Nos sentábamos en el patio, rodeados de rosales, y ella nos servía limonada como cuando éramos chicos. Con el tiempo su salud empezó a deteriorarse. Tomás se preocupaba mucho, pasaba las tardes ayudándola en todo lo que podía. Yo también iba, y entre los tres cuidábamos aquel pequeño mundo de flores y recuerdos. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, Tomás me dijo, ¿sabes que cuando éramos nenes le prometí que te iba a cuidar siempre? Sonreí, pensando que hablaba en tono de broma, pero cuando lo miré vi que lo decía en serio. Esa mezcla de ternura y firmeza me atravesó. Cuando doña Elvira falleció, sentimos que algo se rompía, pero también dejó algo atrás. Al poco tiempo llegó una carta del notario, la casa era nuestra. No solo eso, sino también un sobre con una nota escrita a mano, para que vuelvan donde empezó todo. Lloramos los dos. No por la herencia, sino por lo que significaba. Volver al barrio, al lugar donde nos habíamos conocido, era como cerrar un círculo que había estado abierto demasiados años. Volvimos a ese barrio con la sensación de entrar en un recuerdo. Las calles parecían más angostas, los árboles más grandes, y las casas, aunque envejecidas, aún conservaban la misma esencia. La vieja casa de doña Elvira estaba llena de polvo, pero también de vida dormida. Los primeros días fueron una mezcla de trabajo y nostalgia. Limpiamos, pintamos, reparamos.
Entre risas y discusiones, la casa fue despertando. Yo me encargaba de los colores y las ideas, él, de las herramientas y la precisión. Encontramos en el desván una caja con fotos viejas, yo y Tomás llenos de barro, riendo con la bici azul detrás. En otra foto, los tres en el jardín, con doña Elvira regando las plantas. Esa imagen nos dejó mudos. Las noches eran tranquilas. A veces cenábamos en silencio, escuchando los grillos. Otras, hablábamos de todo, de nuestros miedos, de lo que esperábamos del futuro, de si podríamos realmente construir una vida ahí. Esto es lo más cerca de la paz que estuve en años, me dijo una noche mientras mirábamos las estrellas desde el porche. Le tomé la mano y supe que yo sentía lo mismo. Con el paso de los meses, la casa se volvió hogar. Plantamos un limonero en el patio, arreglamos el techo y adoptamos un perro callejero que decidió quedarse sin pedir permiso. Lo llamamos Milo. Él se levantaba temprano, hacía café y se iba al taller que armó en el galpón del fondo. Yo trabajaba desde la computadora, haciendo diseños y campañas freelance. Nuestras rutinas se mezclaban, como si hubieran esperado toda la vida para coincidir. Los vecinos nos miraban con curiosidad, pero nadie decía nada. Con el tiempo, algunos comenzaron a saludarnos, a pedirle muebles, a traer tortas caseras. El silencio inicial se convirtió en costumbre y la costumbre en aceptación. Hubo días complicados, facturas que no alcanzaban, herramientas que se rompían, cansancio. Pero también hubo domingos de descanso, comidas improvisadas, tardes de siesta en el sillón mientras el sol entraba por las cortinas. Una noche, después de una tormenta, la luz se cortó. Encendimos velas y nos quedamos hablando en la penumbra. Nunca pensé que un apagón pudiera ser tan lindo, dijo él, y yo me reí. Supongo que eso era la felicidad, pequeñas pausas dentro del ruido del mundo. La vida en el pueblo se acomodó poco a poco. A veces pienso que lo hicimos a nuestra manera, sin planear nada, como si la casa misma nos fuera marcando el ritmo. Tomás recuperó el hábito de silbar mientras trabajaba, y yo el de escribir por las noches. Encontré en esa rutina una especie de calma que nunca había tenido. Pero no todo era fácil. Había días en que me sentía culpable por haber dejado mi vida anterior, mis amigos, mi madre. Me llamaba seguido, aunque no siempre hablábamos de lo que importaba. A veces la conversación terminaba en silencios incómodos. Solo quiero que seas feliz, hijo, me dijo una tarde. Aunque no entienda del todo cómo. Esa frase me acompañó días enteros. No necesitaba que lo entendiera, solo que me aceptara. Tomás notó mi tristeza y, sin decir nada, una noche apareció con una caja. Dentro había una foto nuestra de niños, enmarcada. Para que te acuerdes de que no todo lo dejaste atrás, dijo. Lo abracé sin palabras. El sonido de los grillos afuera, el olor a madera y el calor de su cuerpo bastaban para recordarme que estaba exactamente donde debía estar. Un día decidimos abrir el taller al público. Pusimos un cartel sencillo, Muebles Artesanales García y Vega. No esperábamos mucho, pero los primeros clientes no tardaron. Algunos venían por curiosidad, otros por recomendación. Verlo atender, con las manos manchadas de barniz y la sonrisa fácil, me llenaba de orgullo. A veces se me escapaba y él me decía, no me mires así que me distraes. Yo también empecé a tener encargos propios. Diseños para marcas pequeñas, logotipos para negocios del barrio. Empecé a sentir que la creatividad volvía, que podía hacer cosas sin ese vacío de antes. Una tarde de calor, mientras pintábamos el frente del taller, un chico joven se acercó y nos dijo, ustedes son pareja, ¿no? Se nota. Ojalá algún día encuentre algo así. Nos quedamos en silencio unos segundos, sorprendidos por la naturalidad de su comentario. Tomás solo respondió, ojalá sí, pibe. Lo vas a encontrar cuando no estés buscando. Esa noche brindamos con cerveza tibia por lo simple que a veces puede ser visto sin juicio. Pero el pasado siempre encuentra la forma de tocar la puerta. Un sábado, el padre de Tomás apareció sin aviso. Venía de traje, con la mirada dura. Dijo que pasaba solo a ver cómo estaba su hijo. La conversación fue tensa desde el principio. Habló del negocio, de lo difícil que era vivir en un pueblo chico, de que la gente habla. Yo intenté mantenerme al margen, pero noté cómo la mandíbula de Tomás se tensaba. Al final,
Su padre dijo algo que lo quebró: nunca pensé que ibas a desperdiciar tu vida así. Tomás respiró hondo, se levantó y respondió con calma: no la desperdicié, papá. Solo dejé de vivir para que otros se sientan cómodos. Se fue sin gritar, sin golpear la puerta, y lo vi alejarse por el camino de tierra hasta desaparecer. Esa noche no hablamos mucho. Preparé té, encendí una vela, y nos sentamos en silencio. Después de un rato, él dijo: nunca me había sentido tan libre. Yo le acaricié el cabello y pensé que la libertad a veces duele antes de sanar. Con el paso de los meses, la calma volvió a instalarse. Después de la visita de su padre, Tomás parecía más liviano, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pasábamos las mañanas entre el taller y la cocina, y las noches mirando películas viejas en la tele. Un viernes decidimos darnos un respiro. Empacamos algunas cosas y salimos con Milo en el auto rumbo al sur, sin destino fijo. Queríamos simplemente alejarnos un poco de todo. El viaje fue largo pero hermoso. Campos, pueblos, rutas que parecían no tener fin. Parábamos en estaciones viejas, sacábamos fotos, hablábamos de cualquier cosa. Dormimos en un hostal frente al mar. El sonido de las olas se mezclaba con su respiración y me dormí pensando que esa era la versión de mí que siempre había querido ser. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, me dijo: si alguna vez te llego a perder, prométeme que vas a seguir buscando cosas lindas en el mundo. Le respondí: si alguna vez te llego a perder, el mundo ya no va a tener las mismas cosas lindas. Nos quedamos mirando el horizonte. No hizo falta decir más. Volvimos al pueblo con el alma llena. El taller prosperaba, los encargos crecían y la casa tenía vida propia. Plantamos flores nuevas, pintamos la galería y arreglamos el techo del galpón. Milo ya conocía a todos los vecinos y se convirtió en una especie de embajador peludo del lugar. Una mañana llegó una carta inesperada. Venía de mi madre. Me pedía que fuera a visitarla. Fui con miedo, pensando que sería una charla difícil. Pero cuando me abrió la puerta, me abrazó fuerte y no dijo nada durante un buen rato. Nos sentamos a tomar mate. Me contó que había estado leyendo, que había intentado entender. No quiero perderte por no saber mirar más allá de mis prejuicios, dijo. Lloramos los dos. Le hablé de Tomás, del taller, de la casa, de cómo estábamos construyendo algo juntos. Me escuchó en silencio y, antes de despedirme, me dio una bolsa con galletas y un mantel que había tejido ella misma. Para tu casa, dijo. Esa noche, cuando volví, Tomás me estaba esperando en la puerta. No hizo falta explicar nada. Me abrazó y supo que las cosas, por fin, empezaban a sanar. La primavera llegó con nuevas oportunidades. Una diseñadora local nos propuso colaborar para una exposición de arte y mobiliario sustentable. Era algo completamente distinto a lo que solíamos hacer, pero dijimos que sí sin pensarlo demasiado. Durante semanas trabajamos codo a codo. Diseñé la parte visual y él construyó las piezas. La exposición fue en la ciudad, en una galería pequeña pero elegante. Cuando vi su nombre junto al mío en el cartel, sentí una mezcla de orgullo y vértigo. El día de la inauguración, la gente se acercaba a preguntar, a felicitar. Muchos no sabían que éramos pareja, otros lo intuían. Pero por primera vez no nos importó. Caminamos tomados de la mano entre las luces cálidas del salón y las miradas curiosas. Al volver esa noche, exhaustos, nos sentamos en el porche con 2 copas de vino. Tomás levantó la suya y dijo: por todo lo que soñamos sin saber que algún día iba a pasar. Brindamos. El viento movía las cortinas, y por un instante creí escuchar las risas de nuestra infancia mezcladas con el sonido del río. La primavera llegó con nuevas oportunidades. Una diseñadora local nos propuso colaborar para una exposición de arte y mobiliario sustentable. Era algo completamente distinto a lo que solíamos hacer, pero dijimos que sí sin pensarlo demasiado. Durante semanas trabajamos codo a codo. Diseñé la parte visual y él construyó las piezas. La exposición fue en la ciudad, en una galería pequeña pero elegante. Cuando vi su nombre junto al mío en el cartel, sentí una mezcla de orgullo y vértigo. El día de la inauguración, la gente se acercaba a preguntar, a felicitar. Muchos no sabían que éramos pareja, otros lo intuían. Pero por primera vez no nos importó.
Caminamos tomados de la mano entre las luces cálidas del salón y las miradas curiosas. Al volver esa noche, exhaustos, nos sentamos en el porche con 2 copas de vino. Tomás levantó la suya y dijo, por todo lo que soñamos sin saber que algún día iba a pasar. Brindamos. El viento movía las cortinas, y por un instante creí escuchar las risas de nuestra infancia mezcladas con el sonido del río. Fuimos al campo, a una casa vieja que alquilamos por unos días. No había señal, ni ruido, ni prisa. Solo los sonidos del viento y los pájaros. Los primeros días dormimos mucho, comimos simple, hablamos poco. Era como si el silencio nos curara. Una tarde caminamos hasta una colina cercana. Desde allí se veía el río serpenteando entre los árboles. Nos sentamos en el pasto húmedo, mirando el horizonte. ¿Pensás en el futuro?, me preguntó. Sí, pero ya no me asusta tanto. ¿Por qué? Porque cuando llegaste, me di cuenta de que el futuro no es algo que se espera, es algo que se comparte. Él sonrió, apoyó la cabeza en mi hombro y permanecimos así largo rato. Esa noche encendimos una fogata. Mientras el fuego crepitaba, pensé en todos los momentos que habíamos vivido, la bici azul, la abuela, la casa, el taller, los silencios, las risas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba nada más. No había pasado ni futuro. Solo nosotros, respirando el mismo aire. Al volver, todo parecía diferente, aunque nada había cambiado. La casa seguía igual, las herramientas en su sitio, Milo durmiendo en el porche. Pero nosotros habíamos bajado a un ritmo invisible, como si hubiéramos aprendido a no correr. Una tarde, mientras Tomás lijaba una mesa y yo leía cerca, escuchamos pasos afuera. Era un joven de unos 20 años, con una libreta en la mano. Se presentó como periodista local, estaba haciendo una nota sobre emprendimientos rurales. Nos hizo preguntas, sacó fotos, y cuando estaba por irse dijo, saben, no suelo escribir sobre amor, pero lo de ustedes se nota. Es lo primero que vi al entrar. Nos reímos, incómodos y felices a la vez. Días después, la nota salió publicada. Titulaba, 2 viejos amigos que hicieron del hogar su taller y del amor su oficio. El artículo se viralizó en redes. Recibimos mensajes, encargos, incluso propuestas de entrevista. Pero lo mejor fue leer los comentarios de gente que decía sentirse inspirada, que quería creer otra vez en algo simple y real. Esa noche, Tomás me miró y dijo, ¿te das cuenta? Sin querer, terminamos contándole nuestra historia al mundo. Yo respondí, y pensar que todo empezó con una bici azul. El tiempo siguió su curso, con la suavidad de un río que ya conoce su cauce. Los años no llegaron de golpe, sino de a poco, canas, arrugas, rutinas nuevas. Pero también una serenidad que nunca antes habíamos tenido. El taller prosperó. Llegó a ser un punto de referencia para la zona, y jóvenes aprendices venían a mirar cómo trabajaba Tomás. Le encantaba enseñarles, mostrarles la importancia de la paciencia. A veces me sentaba a observarlo desde la ventana del estudio. Verlo enseñar con esa pasión me hacía recordar al chico que arreglaba su bici con un destornillador oxidado y una sonrisa enorme. Yo también había cambiado. Ya no necesitaba demostrar nada. Me bastaba con acompañarlo, con compartir los silencios cómodos, las risas de siempre, el mate de cada tarde. Una tarde cualquiera, me dijo, si alguna vez escribís nuestra historia, contala como realmente fue. Sin adornos. Que sepan que lo más difícil no fue encontrarnos, sino no tener miedo de quedarnos. Esa frase se me grabó. Era una verdad que pesaba y al mismo tiempo daba paz. Pasaron algunos inviernos más, y con ellos llegaron los achaques. Tomás empezó a moverse más despacio. Seguía trabajando, pero solo con proyectos pequeños. Yo lo ayudaba en lo que podía, aunque él insistía en hacer las cosas a su modo. Una noche, mientras llovía, me pidió que trajera la caja del desván. Dentro estaban las viejas fotos, la nota de doña Elvira, el marco con la bici azul. Nos quedamos viendo todo en silencio. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo. Que cuando era chico soñaba con volver acá, pero nunca imaginé que iba a hacerlo contigo. Yo sonreí y respondí, tal vez ella ya lo sabía. Por eso nos dejó la casa. Esa noche dormimos abrazados, escuchando la lluvia.
En medio del sueño, sentí su respiración pausada, y me prometí no olvidar ni un segundo de esa sensación. A veces la felicidad no grita, solo respira a tu lado. Hoy escribo esto desde el mismo porche donde aprendimos a detenernos. La casa está llena de recuerdos, marcas en las paredes, olor a madera y fotos enmarcadas. Milo ya no está, pero plantamos un árbol donde solía dormir. Tomás descansa adentro. A veces duerme más de lo que habla, pero cuando abre los ojos y me mira, sé que todavía estamos ahí, en aquel verano sin fin. Si alguien lee esto y se pregunta si vale la pena buscar lo que se perdió, diría que sí. No todo lo que se va está destinado a desaparecer. Algunos lazos solo esperan el momento correcto para volver. La vida no siempre te da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que tomarla sin miedo. A veces pienso en el chico que se quedó mirando cómo su mejor amigo se iba en un camión de mudanza. Si pudiera hablarle, le diría que no tema tanto, que el tiempo tiene una forma misteriosa de devolvernos lo que realmente amamos. Y que una bicicleta azul puede ser el comienzo de todo. Fin.